En la primavera de 1810, cuando la guerra contra los franceses cubría las calles de Sevilla de polvo, silencio y miradas bajas, Leonor Ruiz fue colocada dentro de un carruaje como quien guarda un objeto valioso, pero inconveniente. Vestía un satén demasiado pálido para su piel morena, con mangas ajustadas que la hacían parecer aún más grande. Sus manos sudaban, incluso con el frío del amanecer, y dentro de ella había una mezcla de miedo, luto y una extraña calma, como si algo ya se hubiera perdido antes de empezar. Hija de un comerciante en bancarrota y nieta de un hombre que ya no abría puertas, no llevaba más que libros que nadie leía, partituras tachadas con palabras de afecto que nunca fueron entregadas, y un cuerpo que el mundo insistía en no querer ver. La mansión Osorio se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeada de viñedos dormidos y rosales muertos por el descuido. Al llegar, ningún criado la esperaba con pañuelos blancos o reverencias. Solo una mujer anciana, muda y de mirada opaca, le indicó su habitación, un aposento oscuro, sin espejos, con una ventana demasiado alta para ser alcanzada sin esfuerzo. La cama era estrecha, el piano cubierto por una sábana gris, y había polvo en los rodapiés como si allí nadie hubiera respirado en meses. El marqués Mateo no apareció. Envió un billete frío escrito con tinta corrida. Su presencia es bienvenida. Se agradecerá la discreción. Esa primera noche, Leonor se sentó en el suelo, frente a la chimenea apagada. Allí lloró en silencio, como si pidiera disculpas por ocupar demasiado espacio en el mundo. Los días siguientes se dibujaron como un bordado sin colores. Leonor era servida en silencio, evitada en los pasillos, tratada con la gélida cortesía reservada a los huéspedes indeseables. Mateo aparecía solo en cenas esporádicas, sin mirarla a los ojos, hablando de caballos, de política y de Francia, como si hablara para nadie. Leonor respondía con la cabeza, bajando la mirada no por sumisión, sino por agotamiento. Había aprendido pronto que su presencia incomodaba, que su voz era una presencia ruidosa en un mundo que solo toleraba belleza delgada, dócil y obediente, y entonces ella callaba, con la misma dignidad con que se cierran las cartas que nunca serán enviadas. Cierta mañana, Leonor descubrió el jardín trasero. Fue la brisa de jazmín la que la guió, casi como un llamado. Los muros altos escondían aquel lugar del resto de la casa, como si también allí hubiera algo que necesitara ser olvidado. Las estatuas estaban cubiertas de musgo y los rosales salvajes habían tomado los caminos de piedra. En el centro, una pequeña fuente seca reflejaba solo el cielo nublado, y allí, entre hojas húmedas y ramas quebradizas, se sintió viva por primera vez desde que había sido entregada. Se sentó en el banco de hierro, respiró hondo, y una lágrima solitaria rodó sin permiso. No de dolor, sino de un alivio casi infantil. Alguien dentro de ella aún recordaba cómo era respirar. Música en la sala del piano reposaba como un viejo compañero olvidado. Leonor retiró la sábana con cuidado, como quien descubre un cuerpo sagrado. Las teclas, aunque empolvadas, aún respondían al tacto con dulzura y un lamento sordo. Sus dedos, vacilantes al principio, pronto encontraron las notas familiares de una canción que su padre solía tararear mientras fumaba pipas de cerezo. La melodía resonó por la casa vacía, atravesando paredes y décadas, y en ese instante algo cambió. El sonido, imperfecto, leve, hizo estremecer el silencio. Por primera vez, Leonor no parecía un error dentro de aquella casa. Era música, era memoria, era existencia. En una tarde gris, mientras lloviznaba sobre los tejados de Sevilla, Leonor oyó algo diferente. El sonido de un violín. Venía de la calle, tenue, casi tímido, pero había en él una tristeza hermosa que atravesaba los muros como un susurro
destinado solo a ella. Leonor se levantó y corrió hasta la ventana del pasillo este, la única que daba al... Desde allí, solo vio el contorno de un joven bajo un farol. Tocaba sin prisa, con los ojos cerrados, como si estuviera desahogándose con las cuerdas del instrumento. Ella se quedó allí, inmóvil, con las manos en el pecho, como quien reconoce una lengua olvidada. No sabía su nombre, pero algo dentro de ella lo conocía. Desde aquel día, el sonido del violín comenzó a marcar las tardes de Leonor, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. Ella no sabía si era destino, milagro, casualidad, pero aquel muchacho, cuya música parecía conocer sus dolores más íntimos, volvía a tocar bajo el mismo farol, sin mirar nunca hacia arriba. Leonor, oculta por una cortina de lino, observaba en silencio. Cada nota era como una carta escrita directamente a su alma. Había días en que tocaba con melancolía casi insoportable, en otros con alegría tímida, como si riera con los dedos. La música hablaba de todo lo que ella nunca había dicho, y ella escuchaba como quien finalmente es escuchada. Fue una mañana de coraje súbito que Leonor decidió escribir una carta. Usó tinta azul y papel amarillento que había encontrado entre los libros antiguos de su padre. No firmó, no dijo quién era. Solo habló de la música, de la forma en que encendía luces dentro de ella que hacía mucho estaban apagadas. Dobló la carta con cuidado, la ató con un hilo dorado y al final de la tarde la dejó caer por la ventana mientras el joven violinista afinaba su instrumento. Él se asustó al verla. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Leyó allí mismo, de pie, bajo la suave lluvia, y sonrió, una sonrisa pequeña, sorprendida, agradecida. En los días que siguieron, comenzaron a intercambiar mensajes. Ella dejaba cartas anónimas. Él respondía con partituras garabateadas, a veces con frases escritas en el reverso. Tú escuchas lo que nadie escucha. El mundo es menos cruel cuando alguien escucha. Quizás nunca te vea, pero te reconozco. Leonor escondía cada billete en un cuaderno de 1900, tapa dura, que guardaba como un relicario. La mansión, antes una tumba, se había convertido en refugio. Ella se despertaba más temprano, caminaba más ligera, reía sola frente a las flores del jardín. Dentro de ella, algo florecía en silencio. Por primera vez se sentía querida, aunque por alguien que nunca le había tocado la piel. Mateo comenzó a notar. Primero, desconfió del ligero perfume que antes no existía. Después, del brillo en los ojos de Leonor, que él apenas sabía describir. Ella lo saludaba con la misma cortesía de siempre, pero había un rasgo nuevo en su postura, no de provocación, sino de libertad, y eso le incomodaba. Cierta tarde, mientras pasaba por el pasillo este, vio por la ventana la silueta del violinista, y vio, acto seguido, la silueta de su esposa observándolo. Un calor incómodo le subió al rostro. Algo allí se le escapaba, y el orgullo que siempre había usado como armadura comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, Mateo no cenó. Caminó por la casa como quien busca fantasmas. Entró en la sala de música, vio el piano descubierto y las partituras abiertas sobre la tapa. Hojeó una de ellas y encontró, en el reverso, una caligrafía que no era la suya. A veces, la música es el único lugar donde el alma puede respirar. Se sintió invadido, como si algo secreto le hubiera sido robado, aunque no supiera nombrar el qué. Volvió a su habitación y cerró la puerta con más fuerza de lo necesario. Por primera vez, percibió que aquella mujer, antes invisible a sus ojos, poseía un mundo entero dentro de sí, y que él jamás había intentado habitarlo. Al día siguiente, Mateo ordenó que cerraran la ventana del pasillo este. Dijo que era por seguridad, a causa de las lluvias y el viento, pero Leonor supo inmediatamente lo que aquello significaba. Cuando vio la vidriera bloqueada, su pecho se oprimió como si le faltara el aire.
Intentó abrir, en vano. Por primera vez en semanas, el sonido del violín no llegó, y el silencio, que antes era su conocido, ahora dolía como una ausencia insoportable. Leonor volvió al jardín, se sentó en el mismo banco cubierto de hiedra, y allí se quedó hasta el anochecer, esperando un sonido que no vendría más. Dentro de ella algo se partía despacio. En los días siguientes, el cuerpo de Leonor comenzó a flaquear. El apetito desapareció, los dedos temblaban sobre las teclas, los ojos perdían el brillo. La música ya no fluía, ni de fuera, ni de dentro. Escribió una última carta, con manos temblorosas, sin dirección, sin esperanza. Si me escuchaste de verdad, sabrás que aún estoy aquí. La dobló con esfuerzo, pero no tuvo dónde dejarla. La ventana permanecía sellada. Aquella noche trajo fiebre y delirio. Llamó por un nombre que nunca había pronunciado en voz alta. Iván. La criada, asustada, corrió a avisar al marqués, y fue así como Mateo supo el nombre del otro. Al principio, sintió rabia. Después, miedo. Por fin, vergüenza. Encontró el cuaderno donde Leonor guardaba las cartas y partituras. Leyó una a una, Silencio. y cuanto más leía, más entendía. No era un amante lo que ella había encontrado, sino una forma de existir. Era vida lo que ella había tocado con aquella música, una vida que él, con su indiferencia, había ayudado a silenciar. Se sentó al borde de la cama donde Leonor dormía febril y la observó como si la viera por primera vez. El rostro mojado de sudor, los cabellos pegados a la frente, el pecho jadeando despacio. Allí, en aquella fragilidad, había una belleza que jamás había aprendido a reconocer. Durante 3 días, Mateo permaneció en la casa, rechazando visitas y obligaciones. Pedía tés, paños fríos, leía en voz alta los pasajes que Leonor había subrayado en sus libros, como si, de algún modo, eso pudiera traerla de vuelta. Tocó torpemente algunas notas en el piano, intentando encontrar la melodía que había visto escrita en la última carta. Era una música simple, pero llena de pausas que decían más que las propias notas. Y al tocarla, incluso con manos duras y vacilantes, él comprendió. Allí estaba su alma, el dolor, el silencio, el deseo de ser vista. Y allí también estaba lo que él nunca había tenido el coraje de escuchar. En la madrugada del 4.º día, Leonor abrió los ojos. Estaban opacos, aún perdidos entre el sueño y la fiebre, pero reconocieron la silueta junto a la cama. No dijo nada. Mateo sostenía su mano con delicadeza, como quien sostiene una promesa antigua. Él tampoco habló, solo apretó ligeramente sus dedos, en un gesto que, por primera vez, no fue de posesión, sino de presencia, una petición muda, una petición tardía, y aún así, sincera. Leonor cerró los ojos de nuevo, pero no con dolor. Por primera vez, sintió que alguien estaba allí por ella, y no por obligación, como si el mundo se hubiera vuelto un poco menos vacío. Cuando la fiebre pasó, la ventana del pasillo este fue reabierta, no hubo alboroto. Fue Mateo quien la desatrancó con sus propias manos. No explicó, no pidió disculpas. Solo empujó los marcos, limpió el cristal con la manga y dejó que el viento entrara. Leonor vio desde la cama el gesto. Era poco, era todo. Volvió a oír el violín la tarde siguiente, como si el sonido la hubiera esperado. No había billete, ni respuesta, pero las notas venían cargadas de ternura, como si Iván supiera que ella estaba viva y que la música que los unía aún palpitaba. Ella lloró en silencio, de gratitud, de nostalgia, de un nuevo comienzo. Con el tiempo, Leonor volvió al piano. Sus manos estaban más lentas, pero los dedos parecían más conscientes de cada nota. Tocaba para sí, para el jardín, para el pasado y para todo lo que aún no sabía nombrar. Mateo comenzó a escucharla de lejos, a veces sentado a la puerta, a veces escondido entre los pasillos. Nunca interrumpía, solo escuchaba.
Había algo en su presencia que ya no pesaba como antes. Preguntaba poco, pero ofrecía té, flores cogidas del jardín, pequeñas lecturas al atardecer. Leonor no sonreía por obligación, sino por sorpresa. No confiaba, pero empezaba a notar los gestos, pequeños, humanos, posibles. El vínculo silencioso entre Leonor e Iván se convirtió en una línea tenue que atravesaba mundos distintos. Él seguía tocando cerca de la mansión, pero nunca se atrevía a acercarse más allá de lo que la música permitía. En las cartas compartían sueños imposibles y esperanzas contenidas, sin revelar jamás rostros o detalles que pudieran romper aquel delicado secreto. Leonor, cada vez más envuelta en aquel diálogo invisible, se sentía menos prisionera y más autora de su propia historia, y el silencio de la casa, antes pesado como plomo, comenzaba a disolverse en acordes y suspiros. Una tarde, cuando el sol se ponía detrás de las colinas, Leonor caminó hasta el jardín. El aire estaba impregnado de tierra mojada y flores marchitas, pero ella percibió que allí había vida escondida entre las grietas del tiempo. Sostuvo un capullo de rosa seco, sintió la aspereza de las espinas y sonrió con los ojos empañados. En ese instante, comprendió que su viaje no sería fácil, ni corto, pero había en ella una fuerza nueva, una determinación que venía del reconocimiento de su propia existencia. Era un fuego lento, casi secreto, que ni siquiera la oscuridad de la mansión podía apagar. Mateo, cada vez más dividido entre el orgullo y la ternura, comenzó a frecuentar la biblioteca de la mansión con más asiduidad. Allí, entre libros empolvados y páginas amarillentas, encontró pasajes que hablaban de humanidad, perdón y transformación. No sabía si buscaba redención o una forma de entender a Leonor, pero su presencia comenzó a ser menos una amenaza y más una promesa contenida. La observaba de lejos, admirando su resiliencia silenciosa, y por primera vez sentía el peso del arrepentimiento que cargaba en su pecho. En una mañana de viento frío, Leonor recibió una carta diferente. No venía del violinista, sino de un criado que la alertaba sobre un rumor en la ciudad. Rumores sobre su marido, sobre su ausencia y lo que se decía de las paredes de la mansión. La noticia le trajo una mezcla de tristeza y revuelta. Sintió la presión del mundo exterior, pero también la urgencia de afirmarse más allá de las sombras que la rodeaban. Era el momento de decidir si continuaría viviendo como un fantasma olvidado o si daría voz a su propio silencio. La música, el jardín, las cartas, todo era un hilo tenue, pero firme, que la arrastraba hacia la vida. Esa tarde, Leonor decidió escribir por primera vez a Mateo. No era una carta de sumisión, sino un relato sincero de su dolor y soledad, de las pequeñas alegrías robadas y de los momentos en que la música la salvó del olvido. Sus palabras no eran acusaciones, sino puentes, intentos delicados de alcanzar a un hombre que ella sabía tan atrapado como ella misma. Escribió sobre el piano, el jardín, el violinista invisible que la acompañaba en notas que ninguno de ellos podía tocar juntos. Dobló el papel con cuidado, consciente del riesgo, y lo dejó sobre la mesa del salón, esperando que él lo encontrara. Mateo encontró la carta al volver a casa esa noche. La lectura fue lenta, dolorosa, como si cada palabra fuera una cuchilla que le cortaba el alma. Percibió cuán ciego había sido, cuánto había dejado que la crueldad se escondiera detrás del título y la rigidez. Las palabras de Leonor, llenas de coraje y tristeza, penetraron su armadura. Esa misma noche se sentó al piano, intentando entender lo que ella quería decir sin usar la voz, pero con dedos vacilantes que intentaban traducir el silencio en melodía. Era un comienzo imperfecto, pero un comienzo. En los días siguientes, pequeños cambios comenzaron a ocurrir en la mansión.
El piano fue afinado, las ventanas reabiertas, los pasillos iluminados con velas perfumadas. Mateo dejó de evitar a Leonor y pasó a buscar su compañía, no con imposiciones, sino con gestos que hablaban de respeto y curiosidad. Los encuentros eran silenciosos al principio, intercambiaban miradas rápidas y sonrisas tímidas. Lo que antes era prisión, ahora comenzaba a convertirse en un espacio de posibilidades, y Leonor, que aún luchaba contra la sombra del pasado, percibió que algo nuevo estaban haciendo. En medio de esta transformación, Iván seguía presente, aunque invisible. Sus cartas llegaban a veces acompañadas de partituras, otras veces de dibujos simples, un violín dibujado con trazos torcidos, una flor que parecía querer renacer. Leonor guardaba cada uno de ellos como un tesoro secreto, sabiendo que aquel vínculo, aunque distante, le había dado el coraje de levantarse y reclamar su lugar en el mundo. La música de Iván ya no era solo un escape, sino la semilla de la propia transformación que ocurría dentro de ella. Cierta mañana, mientras el sol tímido entraba por la ventana entreabierta, Leonor sintió el peso de las antiguas cadenas, no las físicas, sino las invisibles que aprisionaban su alma. En el espejo de la sala de estar, que finalmente había sido descubierto y limpiado, se vio a sí misma. No solo la imagen que los otros veían, el cuerpo que antes había sido motivo de vergüenza, sino la mujer que, a pesar de todo, resistía. Sus ojos encontraron los suyos propios, y por un instante el reflejo devolvió una sonrisa tímida, casi desafiante. Era la primera vez que se veía con algún cariño desde que había llegado a la mansión. Mateo, al observar aquel momento de transformación, sintió un nudo en la garganta. Percibió que nunca había mirado verdaderamente a Leonor, y que su ceguera les había costado caro a ambos. Intentó acercarse, pero sabía que no podría forzar esa nueva mirada. En cambio, pasó a escucharla, a entender sus silencios y sus palabras, incluso cuando éstas no eran dichas en voz alta. Poco a poco, la distancia que los separaba comenzó a disolverse, no por obligación, sino por la genuina voluntad de conocer el alma que hasta entonces había ignorado. Mientras tanto, Iván seguía tocando su música por las calles de Sevilla, ajeno a los ojos y al juicio de la nobleza. Su vida simple como hijo de zapatero no le daba lujos, pero le concedía la libertad de soñar y sentir sin máscaras. En cada nota, él depositaba la esperanza de que Leonor, aquella mujer invisible y fuerte, pudiera un día encontrar su propio camino, aunque sus vidas jamás se cruzaran verdaderamente. Para Iván, la música era un lazo que trascendía el tiempo, el espacio y las convenciones. En una tarde de otoño, Leonor recibió una última carta de Iván. El mensaje era breve, pero cargado de significado. No importa dónde estemos, la música nos une. Sé fuerte, sé libre, no estás sola. Ella sostuvo aquel papel contra el pecho y sintió el calor de una amistad que, aunque silenciosa, había cambiado su vida para siempre. Y así, en aquella casa que ya no era solo prisión, sino también lugar de renacimiento, Leonor encontró lo que jamás esperaba, el coraje de ser quien siempre había sido. En los días que siguieron, Leonor comenzó a ocupar los espacios de la mansión, con una presencia más firme y serena. Caminaba por los pasillos sin miedo a lo que los demás pudieran pensar. Se sentaba al piano sin el peso de la culpa y encontraba belleza en las pequeñas cosas, el brillo de la luz en las hojas del jardín, el aroma terroso de la tierra mojada, el sonido distante de los carruajes en la calle. Su mirada, antes vacilante e insegura, ahora buscaba el mundo con curiosidad y deseo de vivir. La transformación era sutil, pero profunda. Un renacer silencioso en el corazón de una mujer que parecía invisible. Mateo observaba este cambio con una mezcla de admiración e inquietud.
Sentía que, para comprender a Leonor, necesitaba descender del pedestal de la nobleza y de la rigidez que lo atrapaban. Poco a poco, comenzó a aprender el idioma de la gentileza, del respeto y de la escucha verdadera. En conversaciones breves, compartían pensamientos sobre libros olvidados y melodías antiguas, encontrando en los pequeños momentos un espacio donde la distancia entre ellos disminuía. No era amor aún, sino una apertura delicada, una invitación a lo imposible. Cierta noche, durante una tormenta que hacía temblar los cristales, Leonor se sintió invadida por una melancolía profunda. Miró la ventana empañada, donde las gotas dibujaban mapas efímeros, y pensó en las muchas mujeres como ella, atrapadas en casas y expectativas que negaban su esencia. El piano, silencioso esa noche, parecía llorar con ella. Se levantó, caminó hasta el jardín y se sentó bajo el árbol que comenzaba a florecer. Allí, en medio del viento y la lluvia, se permitió sentir todo el dolor, la revuelta y la esperanza que la habitaban. Mateo, percibiendo la soledad que aún la rodeaba, se acercó sin palabras. Le trajo un chal cálido y una taza de té de hierbas, colocándolos a su lado en la piedra fría. Ella no dijo nada, pero aceptó el gesto. Por primera vez, él no intentó arreglar, ni exigir, ni controlar. Se quedó allí, silencioso, ofreciendo su presencia como un abrazo invisible. Leonor entendió que el cambio no venía solo de ella, sino de aquello que el otro podía aprender a ofrecer: respeto, compasión y compañía verdadera. El tiempo parecía ganar una nueva cadencia dentro de la mansión. Las mañanas ya no estaban marcadas por el silencio opresor, sino por el sonido suave de las teclas del piano y del violín, que a veces parecía tocar lejos, como un sueño compartido. Leonor pasaba horas leyendo, escribiendo e imaginando un futuro donde su cuerpo y su alma ya no fueran motivo de vergüenza, sino de fuerza. Cada gesto suyo era una declaración silenciosa de resistencia contra el mundo que la quería pequeña e invisible. Mateo observaba esos cambios con una mezcla de orgullo contenido y miedo. Miedo a perder el control, miedo a sentir demasiado. La dureza de su educación aristocrática comenzaba a disolverse ante la humanidad que descubría en la mujer que un día había rechazado. Él comenzó a participar más en la vida de la casa, no como señor, sino como compañero, ofreciendo su silencio cuando era necesario y su mirada atenta cuando podía. La casa, antes prisión, se transformaba en hogar, aunque aún con muros altos y secretos. Leonor, a pesar de las pequeñas victorias, sabía que el camino aún era largo. Las cicatrices invisibles de años de rechazo y abandono no desaparecían con facilidad. En sus noches solitarias, escribía cartas que jamás enviaría, conversaba con la luna y buscaba en el silencio respuestas a preguntas que aún dolían. Pero había algo nuevo, una llama de esperanza que, aunque vacilante, iluminaba sus pasos y la hacía seguir día tras día hacia una libertad que ya no dependía de las miradas ajenas. En una tarde clara, mientras el sol doraba los tejados de Sevilla, Leonor recibió una visita inesperada. Era una joven criada de la casa vecina que le trajo un pequeño ramillete de flores del campo, simples y delicadas, como un gesto de ternura silenciosa. La joven no decía mucho, solo sonreía con ojos cómplices y dejaba el presente sobre la mesa. Para Leonor, aquel acto sencillo era una prueba de que, incluso en las pequeñas cosas, el mundo aún podía ser amable. Y ella, por fin, se sintió un poco menos sola. El vínculo invisible entre Leonor e Iván se fortalecía con cada carta, con cada partitura enviada con delicadeza y esperanza. Ellos compartían no solo notas musicales, sino sueños de libertad, de un mundo donde el alma pudiera existir sin ataduras. En aquel juego silencioso,
Leonor encontraba fuerzas para enfrentar los días grises de la mansión, mientras Iván llevaba en la música el deseo de que ella nunca se rindiera. Era un amor sin rostros, pero lleno de vida. Un encuentro de espíritus en la vastedad del silencio. Mateo, ahora menos austero y más presente, comenzaba a entender que amar no era poseer, sino respetar. La transformación que veía en Leonor le hacía cuestionar sus propios prejuicios y miedos. No sabía si podía llamar aquello amor, pero sentía que algo profundo había cambiado dentro de él, una semilla que necesitaba ser cultivada con paciencia y humildad. En sus pequeñas acciones mostraba a un hombre dispuesto a aprender a amar de una manera nueva, menos rígida y más humana. Cierta noche, mientras la casa se dormía bajo el manto silencioso de la madrugada, Leonor sintió el deseo irresistible de tocar el piano. Sus dedos se deslizaron por las teclas con una delicadeza que era también fuerza. Cada nota parecía liberarla de un peso antiguo, contando historias de dolor, resistencia y renacimiento. Mateo escuchaba a lo lejos, emocionado, y comprendió que aquella música no era solo sonido, sino un lazo invisible entre dos almas que comenzaban a encontrarse de verdad. El amanecer trajo consigo una promesa silenciosa. Leonor, por primera vez, se sintió dueña de su propio destino. El dolor del pasado aún habitaba en sus cicatrices, pero ya no como cadenas que la ataban. Había un horizonte abierto ante ella, hecho de música, palabras y gestos pequeños, pero poderosos. Ella sabía que la verdadera libertad no sería dada, sino conquistada, y estaba dispuesta a recorrer ese camino, aunque fuera sola, porque por fin había descubierto que dentro de sí había una fuerza que ningún espejo podría apagar. Los días fluyeron con una suavidad que parecía nueva para la mansión Osorio. Leonor, cada vez más confiada, osaba desafiar las sombras del pasado con su presencia iluminada. Caminaba por el jardín, sintiendo el sol calentar su piel, observando las flores, que renacían tras el rigor del invierno. En aquel espacio antes olvidado, ella encontraba un reflejo de su propia transformación, delicada, pero implacable. Allí, entre las ramas y el perfume de las rosas, su espíritu comenzaba a liberarse de las cadenas invisibles que tanto la aprisionaron. Mateo, ahora menos ausente y más atento, acompañaba este cambio con una mezcla de sorpresa y respeto. Dejaba de lado la rigidez de los títulos y se permitía escuchar, realmente escuchar, las palabras y los silencios de Leonor. En sus ojos, ella ya no era una deuda que pagar, sino una mujer compleja, llena de historias y sueños que él comenzaba a reconocer. Este descubrimiento, aunque tardío, fue como una luz tenue que iluminaba los rincones oscuros de su propio corazón. A pesar de la distancia social que los separaba, había una intimidad creciente entre ellos, hecha de pequeños gestos, miradas que hablaban sin palabras, y el reconocimiento mutuo de heridas antiguas. El piano, que antes había sido símbolo de soledad, ahora era un espacio de diálogo silencioso, donde la música contaba historias que no siempre podían ser dichas. Era allí donde Leonor encontraba su voz, y donde Mateo aprendía a escuchar con el corazón. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados por el atardecer, Leonor escribió una carta para Iván. En ella expresaba la gratitud por aquel amor sin rostro que la había ayudado a reencontrar su esencia. Sabía que quizás nunca se encontraran personalmente, pero sentía que la conexión que tenían era un regalo raro, un puente entre mundos diferentes, sostenido por la música y la esperanza. Dobló la carta con cariño, lista para dejarla donde el viento pudiera llevársela. Esa noche, Mateo leyó la carta que había encontrado sobre la mesa, sin firma, pero cargada de emociones profundas. Sintió el peso de las palabras de Leonor, como si cada frase tocara una cuerda olvidada en su propio corazón.
Por primera vez, no buscó justificaciones o excusas, solo se permitió sentir. La lectura se convirtió en un rito silencioso, donde la culpa, el arrepentimiento y el amor emergían en formas que él aún no sabía nombrar. Y en ese instante, la barrera que los separaba comenzó a desmoronarse. En los días que siguieron, la mansión cambió. Las paredes frías fueron lentamente calentadas por sonrisas tímidas, conversaciones más frecuentes y miradas que buscaban la compañía uno del otro. Leonor se sentía parte de aquel espacio, no más una sombra olvidada, y Mateo descubría la belleza de estar presente, no solo como dueño, sino como compañero. Era una danza delicada, llena de tropiezos, pero también de esperanza. Un nuevo comienzo tejido con hilos frágiles, pero resistentes. Mientras tanto, Iván continuaba su oficio en las calles de Sevilla, ajeno a las transformaciones que había desatado en el interior de aquella mansión. Su música resonaba en las plazas y callejuelas, llevando historias de amor, lucha y resistencia a quien quisiera escuchar. Para él, cada nota era un acto de coraje, un soplo de libertad que atravesaba muros invisibles, y aun sin saberlo, él era parte fundamental de la reconstrucción de Leonor, la luz que, aún distante, iluminaba sus días más sombríos. El tiempo pasaba, y la relación entre Leonor y Mateo maduraba lentamente. No había prisa, ni promesas grandiosas, solo la construcción cuidadosa de un respeto que crecía cada día. Entre silencios y palabras, ellos aprendían a reconocerse como seres humanos, con dolores, miedos y sueños. La mansión, que antes simbolizaba el aprisionamiento, se transformaba en el escenario de una historia inédita, donde la libertad comenzaba a florecer en gestos simples y verdaderos. Cierta mañana, mientras la luz dorada del sol penetraba las cortinas de la mansión, Leonor sintió un impulso inesperado. Tomó el vestido azul que su padre había elegido para ella y por primera vez se lo puso sin el peso de la vergüenza. El tejido pesado parecía menos una armadura y más un símbolo de transformación. Al mirarse en el espejo, no vio más a la mujer confinada y humillada, sino a alguien que había resistido y comenzaba a reconocerse. Una sonrisa tímida se le escapó, como si aquella imagen fuera una promesa de días mejores. Mateo observaba este cambio con una mezcla de orgullo y sorpresa. La mujer que había subestimado era ahora un faro de fuerza silenciosa que iluminaba rincones oscuros de su propia alma. Intentó acercarse con más gentileza, dejando de lado la rigidez del pasado. Sus conversaciones adquirieron un tono nuevo, menos formal, más verdadero. En medio de las antiguas paredes de la mansión nacía un entendimiento delicado, donde cada gesto llevaba el peso de la reconciliación. Esa tarde, Leonor se sentó al piano con una determinación renovada. Tocó una melodía que parecía contar su historia, notas que hablaban de dolor, de luchas invisibles, pero también de esperanza y renacimiento. Mateo la escuchaba en silencio, maravillado con la fuerza que emanaba de aquellas teclas. Por primera vez, él no veía solo una esposa, sino una mujer entera, con cicatrices y sueños, miedos y coraje. La música se había convertido en el lazo que unía dos almas antes distantes. Mientras tanto, Iván continuaba tocando su violín por las calles de Sevilla, ajeno al impacto que su música causaba. Cada acorde llevaba la esperanza de que Leonor encontrara su camino, aunque él jamás pudiera estar a su lado. Para él, la música era un lenguaje universal, capaz de atravesar barreras y conectar corazones solitarios. Y así, sin nunca verse, dos mundos paralelos se entrelazaban en una danza silenciosa, hecha de notas y suspiros. La mansión, antes fría y silenciosa,
comenzaba a transformarse en un lugar de encuentros y renacimientos. Las paredes, que guardaban secretos y penas, ahora resonaban con risas tímidas y conversaciones susurradas. Leonor caminaba por los pasillos con la ligereza de quien reencontró su propia voz, y Mateo descubría el valor de escuchar con el corazón abierto. Cada día traía una pequeña victoria, un paso más en la reconstrucción de un amor que no necesitaba ser perfecto para ser verdadero. En un atardecer dorado, Leonor se sentó en el banco del jardín, rodeada de flores que parecían florecer junto con ella. El aroma dulce de la tierra mojada se mezclaba con el canto distante de los pájaros, creando una sinfonía de esperanza. Cerró los ojos y se permitió sentir la presencia del pasado sin miedo, como si finalmente pudiera abrazar sus dolores y transformarlos en fuerza. La música que había surgido del silencio se había convertido en la banda sonora de su nueva vida. Mateo, observando aquel momento, sintió una emoción desconocida crecer dentro de sí. No era solo admiración, sino un reconocimiento profundo de la mujer en que Leonor se había convertido. Se acercó despacio, extendió la mano y la sostuvo con ternura. No se necesitaron palabras. En ese gesto simple había la promesa de cuidado, respeto y un futuro construido, juntos. Era la semilla de un amor que, aún nacido del dolor, florecía con delicadeza. Esa misma noche, mientras la luna iluminaba las ventanas de la mansión, Leonor escribió la última carta para Iván. Con manos firmes y corazón tranquilo, agradeció por la música que la había rescatado de la oscuridad y por el amor silencioso que nunca necesitó un rostro. Sabía que aquella historia, aún sin encuentros o promesas, había sido esencial para su transformación. Dobló el papel con cariño, sabiendo que, aunque los caminos se separaran, el vínculo que tenían jamás se rompería. Los días continuaron desarrollándose con una paz tímida. Leonor y Mateo, cada uno a su manera, aprendían a navegar la delicada danza del perdón y la comprensión. La mansión ya no era una prisión, sino un hogar donde el dolor y la esperanza coexistían, cosidos por pequeñas gentilezas y gestos silenciosos. La música permanecía como un hilo invisible, conectando corazones que antes latían en soledades paralelas. Cierta mañana, mientras el sol pintaba de oro las ventanas, Leonor sintió el deseo de salir al jardín una vez más. Allí, entre las flores renovadas, encontró un espacio donde podía respirar libremente. El viento suave acariciaba su piel, y el perfume de las rosas traía recuerdos dulces y amargos, mezclados como las notas de una canción inacabada. Era el momento de reconciliarse con su pasado, para poder seguir adelante. Mateo, por su parte, comenzaba a percibir que amar no era solo estar presente, sino aceptar las imperfecciones y las sombras que cada uno cargaba. En su corazón nacía una ternura inesperada, una voluntad de cuidar y proteger a aquella mujer que tantas veces había sido olvidada y herida. Era un amor aún en construcción, hecho de pasos lentos, miradas atentas y el silencio respetuoso que a veces hablaba más que las palabras. Al atardecer de esa misma tarde, Leonor se sentó al piano para tocar una melodía que hablaba de nuevos comienzos y esperanzas. Sus dedos se deslizaban con gracia y firmeza, contando una historia que solo ella podía narrar. Mateo escuchaba desde el otro lado de la sala, emocionado y silencioso. En ese instante, dos almas antes perdidas comenzaban a reconocerse, no como prisioneros, sino como compañeros de un viaje de sanación y transformación. Con el paso de los días, la mansión adquirió un nuevo ritmo. Las mañanas estaban marcadas por el sonido de la música que llenaba los espacios antes vacíos, y las noches por el silencio confortable de quien sabe estar al lado del otro sin necesidad de palabras.
Leonor sentía que poco a poco los muros invisibles que la aprisionaban comenzaban a derrumbarse y que dentro de ella nacía una confianza nueva, aquella que nace de la aceptación y del amor propio. Mateo, transformado por aquella convivencia, comenzaba a ver más allá de las apariencias y los títulos. Percibía que el verdadero valor de Leonor estaba en su fuerza silenciosa, en su sensibilidad y en el coraje que ella revelaba en cada gesto. Su corazón, antes cerrado, ahora palpitaba con una ternura que él aún intentaba entender, pero que ya no quería negar. Había aprendido a amar no a la mujer que esperaba, sino a la mujer que siempre había estado allí. Leonor, por su parte, se sentía cada vez más dueña de su historia. Sabía que las cicatrices que llevaba no serían borradas, pero ahora eran parte de su belleza, señales de resistencia y coraje. La música, que antaño había sido su refugio secreto, se transformó en un puente hacia el mundo y hacia las personas que finalmente comenzaban a verla. Era un nuevo capítulo, abierto, aún incierto, pero lleno de posibilidades. En aquel último crepúsculo, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y púrpuras, Leonor y Mateo se sentaron juntos en el jardín. Sus manos se tocaron, tímidas, firmes, llenas de promesas silenciosas. No necesitaron palabras para entender que, en ese instante, había renacimiento. No solo para ellos, sino para todo lo que un día parecía perdido. La historia de aquella mujer, de la música, del amor y de la transformación, terminaba allí, pero también comenzaba, como toda historia verdadera, para siempre. Los últimos rayos de sol se despedían, derramando una luz cálida sobre el jardín renovado. Leonor cerró los ojos, sintiendo el perfume de las flores mezclarse con el aire fresco de la noche que se acercaba. Cada suspiro era un agradecimiento silencioso a la vida, que a pesar de todo, seguía latiendo fuerte dentro de ella. La música, los gestos, todo se entrelazaba en su alma, tejiendo una nueva narrativa de esperanza y libertad. Mateo, a su lado, miraba el horizonte con una mirada diferente. La rigidez del pasado había dado paso a una calma incierta, pero sincera. Sabía que su camino aún tendría desafíos, pero ahora no los enfrentaría solo, y tampoco Leonor necesitaría cargar el peso sola. La mansión ya no era una cárcel, sino un hogar donde dos personas aprendían a amar, respetar y crecer juntas. La noche caía, trayendo consigo silencio de la ciudad dormida. El sonido distante de un violín aún podía escucharse, como un recordatorio de que el amor, aún invisible, deja huellas profundas. Leonor sostuvo la mano de Mateo con firmeza, como si quisiera transmitir toda la fuerza que había descubierto. No necesitaban promesas grandiosas, les bastaba la presencia del otro y la certeza de que, de allí en adelante, serían compañeros en la vida y en la transformación. Y así, en aquella noche tranquila, una nueva historia comenzaba, una historia hecha de coraje, perdón y renacimiento, una historia que, a pesar de las sombras del pasado, iluminaba el camino hacia la verdadera libertad. Leonor, la joven mujer que un día había sido olvidada y silenciada, ahora era dueña de su voz, de su cuerpo y de su destino. Y la música que los había unido, aún distante y silenciosa, resonaría para siempre en el corazón de aquellos que tienen el coraje de escuchar. En el silencio que siguió, las estrellas comenzaron a salpicar el cielo, nocturno, testigos silenciosas de un momento que había trascendido el tiempo. Leonor y Mateo permanecieron sentados lado a lado, compartiendo el consuelo de una presencia que finalmente se había vuelto verdadera. Allí, en aquel jardín iluminado por la luna, había más de lo que las palabras podrían expresar. Había un entendimiento profundo, una aceptación mutua que hablaba de vidas reconstruidas. Leonor sintió, por primera vez, que podía respirar sin el peso del juicio o del dolor antiguo. Su cuerpo,
Antes motivo de vergüenza, ahora era un templo de fuerza y sensibilidad. Con cada latido del corazón sentía que crecía un nuevo amor, no aquel impuesto por las convenciones, sino un amor que florecía del respeto, la compasión y la libertad conquistada. Era un amor que la liberaba y la hacía completa. Mateo, conmovido por la transformación que presenciaba, percibió que la verdadera nobleza no estaba en títulos o riquezas, sino en la capacidad de amar y reinventarse. Aprendió que la mirada puede ser un instrumento de sanación o de dolor, y eligió en ese instante ser aquel que sana. Ya no había espacio para el rechazo, solo para la aceptación y el cariño que brotaban lentamente entre ellos. En aquella noche serena, Leonor cerró los ojos y dejó que la música que la había acompañado durante todo el viaje invadiera su ser. Cada nota era un eco del dolor superado, del coraje conquistado y de la esperanza renovada. Sabía que a pesar de las incertidumbres del futuro, llevaba dentro de sí la certeza de que jamás sería silenciada de nuevo. Su historia, marcada por la lucha y el amor, ahora era parte de la memoria viva de aquella casa, un legado de fuerza para las generaciones que vendrían. Los primeros rayos de sol comenzaron a invadir la mansión, pintando las paredes con tonos de oro y esperanza. Leonor despertó con una leve sonrisa, como quien finalmente encuentra paz después de una larga tormenta. Se levantó y caminó hasta la ventana, sintiendo el aire fresco de la mañana acariciar su rostro. Afuera, el mundo parecía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. Y eso era suficiente para transformar todo. Mateo, ya despierto, la observaba con una mirada que ya no contenía juicios ni distancia, sino una ternura silenciosa y genuina. Se acercó despacio, extendió la mano y con un gesto simple la invitó a caminar a su lado. Era una invitación a empezar de nuevo, no a partir del pasado, sino a partir del presente. Un presente donde el amor verdadero podría finalmente florecer, libre de las sombras que antes los aprisionaban. En aquel día decisivo, Leonor y Mateo dieron los primeros pasos juntos por el jardín de la mansión, ahora vibrante y vivo. Cada flor parecía susurrar promesas de renacimiento, cada brisa llevaba la ligereza de un futuro abierto. Y mientras caminaban lado a lado, sin prisa y con respeto, comprendían que la verdadera transformación no estaba en cambiar al otro, sino en reconocer y aceptar quiénes eran, con todas sus imperfecciones y bellezas. Y así, bajo el cielo azul de Sevilla, terminó un capítulo de dolor, abandono y silencio para dar lugar a una nueva historia, una historia de coraje, amor y libertad. Leonor, la mujer que un día había sido olvidada y humillada, ahora era dueña de sí misma, con el alma liberada y el corazón abierto. Y en ese instante supo que la vida, por difícil que fuera, siempre reserva espacio para un nuevo comienzo. El tiempo seguiría su curso, llevando consigo recuerdos y cicatrices, pero también los frutos de la superación. Leonor y Mateo ya no eran prisioneros de las expectativas ajenas, sino guardianes de una historia que trascendía el silencio y el dolor. La música que había unido sus destinos continuaría resonando no solo en las paredes de la mansión, sino en los corazones de aquellos que creen en el poder transformador del amor y la aceptación. Y así, como un secreto antiguo contado a la luz del fuego, esta historia permanece viva, un suave recordatorio de que, incluso en las sombras más densas, hay una chispa de luz lista para despertar. Leonor, con su cuerpo fuerte, su alma sensible y su espíritu indomable, se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza, porque al final, la verdadera libertad nace cuando nos permitimos ser vistos, amados y sobre todo libres para ser quienes realmente somos.